José Ignacio, muchas gracias también por la invitación. Debo reconocer que cuando me pidieron que compartiera mi experiencia profesional y personal de haber trabajado con los dos obispos, dije que sí, pero sin pensar lo que esto me provocaría en los días posteriores, al recordar y pensar también en todos los años que trabajé en el obispado. Pensaba solo hacerlo desde la mirada profesional, pero es imposible separar mi vida profesional de mi vida personal con ambos obispos. Así que quisiera no caer en las comparaciones, porque eso, cierto, nos daña a todos. Sin embargo, quisiera compartir desde los hechos, desde los hitos más importantes, mi experiencia al haber trabajado con don Carlos González y con don Horacio Valenzuela. Voy a compartir, sí, una presentación para que no sea tan largo, ¿cierto? Porque son 20 años, entonces traté de resumir lo más posible esta experiencia. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, las imágenes de don Carlos González y don Horacio Valenzuela. Según todo mi registro y también mi experiencia, don Carlos fue obispo desde 1967 a 1997. El 5 de enero él entregó la diócesis, el 5 de enero de 1997 le entregó la diócesis a Monseñor Valenzuela. El 12 de diciembre de 1996 fue nombrado obispo don Horacio y el 5 de enero de 97 asumió como obispo de Talca. Don Carlos tenía esta frase que también está en la catedral, ¿cierto?, que era don Manuel Larraín, ven Señor Jesús, y don Horacio nos invita, ¿cierto?, a querer más a la Virgen María con esta frase, hagan lo que Él les diga, de este texto del Evangelio de las Bodas de Caná. Bueno, algo de contexto para un poco compartir con ustedes. Desde mi experiencia laboral en el obispado, yo partí como secretaria del Departamento de Comunicaciones, pero previo a eso hice mi práctica profesional en el año 1990, pero ya en una relación contractual con el obispado desde el año 1991 al año 2011. En el año 1988 conocí a don Carlos en una celebración en el Templo Catedral. Hay que recordar que ese año fue muy importante para el país, año de plebiscito, y también se iniciaban como todos estos cambios, estos tiempos nuevos para la Iglesia. En 1989 participé en un retiro con don Carlos, aún sin conocerlo, aún sin que él me conociera a mí tampoco. Yo participaba en la pastoral juvenil ya de varios años, y en ese retiro me quedaron marcadas dos cosas que hasta muchos años después yo conversé con él, ya en mi relación más personal. Él se refería a dos imágenes, la imagen del florero y la imagen de la escoba. Y nos explicaba a los líderes juveniles que estábamos naciendo en ese tiempo, en esos entonces, qué significaba ser florero y qué significaba ser escoba. El florero, dijo él, está en la casa, adorna, es muy bonito y sirve porque ayuda, ¿cierto?, a mantener la estética de una casa, el diseño, y ayuda, ¿cierto?, a eso. La escoba, en cambio, está detrás de la puerta, nadie la ve, nadie incluso piensa si es que está la escoba ahí o un escobillón, podríamos decir hoy día, o la aspiradora quizá, nadie la ve. Pero la escoba es útil, sirve, siempre está detrás de la puerta, pero en ninguna casa nos puede faltar este material o este utensilio. Y a mí me quedó muy grabado eso, porque a partir de ahí también yo fui desarrollando mi profesión de periodista, y creo que por eso que quizás fortalecí mucho el tema de la producción, más que estar siempre en las cámaras. Bueno, y la otra experiencia laboral en el obispado, bueno, decía yo que era de 1991 a 2011. En el año, bueno, eso ya lo dije, en el año 1990 comencé mi práctica profesional, como ya lo decía, en 1991, y ahí ya empiezo a tener contacto con los obispos. Hice un mes de reemplazo a la secretaria de Monseñor Pablo Lizama, la hermana María Luisa, que estaba en ese tiempo, una religiosa española muy amorosa. Don Pablo era obispo auxiliar de la época en el año 1991, y en ese mismo año, en junio, fue nombrado obispo auxiliar de Talca, Monseñor Alejandro Goich, que también ahí tuve alguna experiencia con él. En marzo de este año asumí como secretaria del Departamento de Comunicaciones, que hasta la fecha era Secretaría de Comunicaciones.
Ya en el año 1992 surgen algunas interacciones con don Carlos y fue muy, no sé si fue muy de repente, pero en el año 1900 él me llamó por teléfono y me pregunta, ¿usted es Claudia? Sí, le digo yo. ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Entonces fue como muy así extraño porque me dice, en la tarde voy a hacer una conferencia de prensa y quiero que invite a los periodistas. Entonces fue así como de la mañana a la tarde. Bueno, por supuesto yo era muy joven, no había conversado nunca con él, así que ahí empezó un poco mi relación con él ya más laboral. Del año 1992 a 1996, mi relación con don Carlos fue netamente de jefatura. Yo lo veía como un jefe, incluso le tenía susto, así que era como muy joven aún, así que ya en el año, aquí ya. Vamos a seguir entonces ahora con los hitos relevantes. Un poco ese era el contexto en donde yo inicié mi tiempo de trabajar con don Carlos y con don Horacio. En el año 1996, como dije al inicio, fue nombrado don Horacio y yo le hice la primera entrevista y le pregunté cómo le gustaba que le dijeran o cómo teníamos que referirnos a él. Entonces él me dijo, bueno, me dice como usted quiera, como le acomode, pero mientras no nos faltemos el respeto. Entonces yo le dije, entonces ¿le parece que le diga Padre Horacio? Sí, me dijo, me gusta Padre Horacio. Y desde ahí yo empecé como a tener una relación también bien cercana con él. Empecé a conversar más con él y le decía que lo importante para mí era siempre conversar. Aún en ese tiempo yo no tenía ningún cargo específico en el obispado, era editora del Departamento de Comunicaciones cuando llegó don Horacio, y en ese contexto también pastoral yo me empecé a relacionar con él. Quisiera recordar hitos relevantes. Con don Carlos González para mí fue muy importante el sínodo diocesano, porque yo antes de que se iniciara este sínodo y antes que yo trabajara en el obispado, yo participaba en la pastora juvenil, hacía catequesis, y en el año 88, 89 nos llegaban fichas para trabajar en nuestros grupos, de cómo queríamos que nuestra iglesia creciera, cómo queríamos que fuera nuestra iglesia. Más bien las palabras, yo me acuerdo de las palabras técnicas y las palabras que nos motivaron harto, cómo sueñan la iglesia, cómo sueñan la iglesia los jóvenes, y también cómo sueñan la iglesia los niños, porque yo en ese tiempo hacía catequesis. Y después cuando ya estaba trabajando en el obispado me tocó participar de varias celebraciones y ya finalmente en el año 92 en la culminación del sínodo, en donde surgieron estos llamados del Espíritu Santo a ser una iglesia misionera, una iglesia que vive la comunión y participación, una iglesia que vive la conversión, que está permanentemente en conversión. Y a mí lo que me hizo mucho sentido de estos llamados es la fidelidad con que se llevaron a cabo, porque cuando se logró el libro del sínodo que escribió don Carlos, se veía reflejado todo lo que la gente en las comunidades había trabajado, lo que la iglesia había rezado y lo que la iglesia había discernido. O sea, todo este discernimiento de buscar la voluntad de Dios, como decía el padre Mauricio, ¿cierto? Para la unidad de la iglesia, para la transformación también de esta iglesia que teniendo en cuenta los tiempos nuevos que estábamos viviendo, el tiempo de la democracia y también muy cerca del posconcilio, entonces había mucha fuerza, mucha necesidad de ir caminando juntos. Y esas eran palabras muy clave, caminar juntos. Y eso para mí fue muy significativo. Otro hito importante que yo no había participado en la toma de posesión de Monseñor Horacio Valenzuela, ahí, cierto, todos percibimos que esta celebración de toma de posesión de un obispo sin conocerlo es un acto de fe, es una consagración a la vida de la iglesia, por lo tanto es un acto eclesial que conformamos todos los hijos de Dios, como también lo decía, cierto, el padre Mauricio en su exposición a propósito de San Ignacio de Antioquía. Para nosotros, y por lo menos para mí, siento que no solo una transmisión de poderes jurídicos, administrativos, litúrgicos, yo creo que es una gracia especial, es una gracia de Dios. Por último, los hitos relevantes con don Horacio me produjo mucha alegría, además de participar en esta experiencia de la visita de la Virgen Peregrina. Cuando culminamos este tiempo de la visita, que fue en el gimnasio, perdón, en el Estadio Fiscal, fue
aposeótico de gente, hicimos varios signos ahí con un helicóptero que se llevaba a la Virgen, y eso fue muy significativo. Creo que fue una experiencia no solamente eclesial, sino que también fue una experiencia social, cultural, que incluso de religiosidad popular muy, muy importante. Y las visitas pastorales que él realizó, yo no había participado en una visita pastoral, me tocaron 6 años con don Carlos en el último periodo de su episcopado, entonces no tuve esa oportunidad con él. Y con don Horacio, sin embargo, me tocó vivir el inicio de su episcopado. Para mí, la devoción profunda a la Madre de Dios, que fue lo que provocó en mí participar también en todas estas actividades, y también los tiempos de fortalecer la comunión y participación en las visitas pastorales que realizó don Horacio, en las parroquias, en los colegios, en los hospitales también. O sea, hubo mucha participación de gente que quería ser parte de esta reunión convocatoria de la Iglesia. Bueno, y para terminar con estos hitos que me trajo, ¿cierto? Compartir con ustedes esta experiencia, el terremoto del 27F también fue un tiempo de unidad, un tiempo de trabajo muy arduo por saber qué estaba pasando con la realidad de las personas en nuestra diócesis, y bueno, y también fueron tiempos difíciles porque vimos a muchas de nuestras iglesias caídas, y posteriormente a esta situación tan concreta de ver nuestras iglesias caídas, en ese mismo año, en esos meses después, viene cierto esta situación que vivimos como iglesia hasta el día de hoy, que tenemos que obviamente levantarnos, pero que sí ha provocado mucho dolor el tema de la situación de los abusos, y a partir de ahí, para todos sabido, cierto que don Horacio tenía una relación también cercana con el padre Fernando Caradima, tuvimos algunas dificultades en el tema de la comunicación, así que yo a partir del año siguiente que sucedió esto, yo ya llegamos a un acuerdo de desvinculación, así que yo salí y ya me fui del obispado. Después de esa experiencia en el año 2011, yo seguí trabajando en el obispado, pero en otros medios, en la radio, y, y también mi relación con don Horacio no quedó alicaída, sino que más bien, claro, quizá un poco más lejana, pero sí seguimos conversando. El año 2013 yo volví al obispado por petición de él, y no alcancé a estar 3 meses porque ya tenía yo una propuesta, pero por mi amor a la iglesia y por mi trabajo siempre de unidad también, quise volver. Pero este proyecto de trabajar en el colegio salesiano también porque soy de formación salesiana de niña, entonces también me traía hace mucho tiempo, así que opté por continuar acá en el colegio. Dicho esto de los hitos, bueno, ustedes se preguntarán qué hice yo, ¿cierto? ¿Cuál fue mi trabajo con los obispos? Quisiera decir que primero la comunicación es una dimensión presente en toda la acción humana, entonces por lo tanto en múltiples dimensiones de la organización y empresa está presente. Y yo como periodista y como encargada de comunicaciones ya desde el año 2003, me tuve que preocupar directamente de lo que significaba este tiempo de generar espacios de comunicación en la iglesia, pero también hacia afuera, no solamente hacia adentro. Y un poco aquí quisiera contar que yo cuando participé, cuando empecé a trabajar en el obispado, era Secretaría de Comunicaciones, y en ese año se pasó ya a Departamento de Comunicaciones. ¿Qué implicaba esto? Que una Secretaría de Comunicaciones abarcaba solamente emitir información hacia el tema externo, hacia afuera, solo cuando era requerido. No había muchas producciones del obispado. Y un departamento de comunicaciones, por lo tanto, involucra gestionar la comunicación interna y externa, o sea, intra y extra, y dar a conocer al público producciones de iglesia, programas radiales y también producirlos, ¿cierto? Boletines, afiches, mantener una relación con los medios de comunicación, y a partir de esta relación con los medios de comunicación también nosotros creamos una pastoral con los periodistas y crear periodistas y comunicadores. El objetivo comunicativo para mí, bueno, aquí voy a seguir con la diapo, ahí sí. El objetivo comunicativo para mí debe englobar, ¿cierto?, la identidad, la cultura, la imagen corporativa de la institución. Esto hoy día nosotros llamamos como cuidar la imagen, tener las estrategias correspondientes, ¿cierto?, un poco para estar en la prevención, para estar antes de lo que pueda suceder.
y considerar igualmente importante la comunicación, como ya decía, interna y externa. Pensamos nosotros que había que profesionalizar también y ampliar la mirada del Departamento de Comunicaciones. No era suficiente solo con trabajar con los sacerdotes o con personal voluntario. Ya había que tener personal contratado con una profesión ya más específica, una secretaria, un periodista, un relacionador público, un fotógrafo más profesional. Y por supuesto el trabajo en equipo y el contacto directo con los líderes de la iglesia es fundamental. Esto porque hay que tener cercanía, o sea, yo tengo que conversar con el obispo, tengo que preguntar, pero también tengo que sugerir y estar atenta a lo que va a pasar y a lo que puede pasar. Entonces, para mí el objetivo, y yo creo que, bueno, lo conversaba el otro día con Marco, el objetivo de un departamento de comunicaciones siempre tiene que ser comunicar el Evangelio, porque es la misión de la iglesia. Y también colocar en la agenda pública los temas de iglesia. Y creo que a partir de todo esto, también teniendo en cuenta lo que dice el magisterio es claro en eso, desde el Concilio Vaticano, en el decreto intermirífica nos dice que los medios de comunicación son instrumentos positivos para la evangelización, pero hay que formar su recto uso. Entonces, hoy día conocemos muchas situaciones con los medios de comunicación, ¿cierto? La influencia que también tienen en las distintas realidades que estamos viviendo. Y a partir de eso yo me hice la pregunta a propósito de esta presentación, ¿quién es el obispo y qué hace un obispo? Entonces ahí un poco recordé algunas conversaciones que tuve con don Carlos González en relación a esto y también de la lectura. Él escribía mucho, ¿cierto? Tiene más de 200 cartas y algunas homilías. Bueno, y en su primera alocución, cuando tomó posesión de la diócesis de Talca, él especifica claramente aquí quién es un obispo, y a mí me hace, no está completo aquí, solamente hizo una síntesis. Ante todo, dice don Carlos, es un hombre que afronta la vida como todos lo hacemos, hombres y mujeres, ¿cierto? Y aquí yo coloco más un poco de mi cosecha. Es un hombre que sufre, que está alegre, que se enoja, se reconcilia, es un hombre que vive, que respira, ¿cierto? Que toma agua, digo yo, que necesita compartir con los demás, porque a veces pensamos que es una persona que está arriba y que no convive con las personas. Y es un hombre como todos nosotros. Es un ser humano afrontando la hermosa aventura de la vida como la afrontamos todos, nos dice don Carlos en esta locución. Es un cristiano, un discípulo de Jesús que se esfuerza por seguir las huellas dejadas por él en el Evangelio, junto con todos los hermanos cristianos, un seguidor de Jesucristo, un cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, que vive la fe, la esperanza y la caridad. Y finalmente un servidor, un cristiano entresacado de los hombres para el servicio ministerial y que siguiendo al Señor ha venido a servir y no a ser servido. ¿Qué hace un obispo? Bueno, esto yo lo viví y lo verifiqué también con toda la experiencia que tuve con los dos obispos. Primero, ¿cierto? Ellos anuncian, ante todo, anuncian y proclaman la palabra de Dios encarnada, que muestra el rostro del Señor a los cristianos y no cristianos, no solo a los cristianos. Eso es muy concreto para mí, también a los no creyentes. Debe ser testigo de la verdad, verdadero y auténtico, consigo mismo y verdadero con todos los hombres y mujeres, porque la verdad nos libera y nos hace crecer. Esto yo coloqué ahí como entre paréntesis, no es fácil, pero sabemos que en Dios, ¿cierto? Tenemos la convicción de que en Dios todo es posible. Esto significa también estar atento a las situaciones de los tiempos, a los signos de los tiempos, iluminar la realidad compleja que estamos viviendo. El obispo es padre, pastor y es jefe, pero es un jefe servidor de un gobierno para el bien común, en desempeño de una autoridad respetuosa que hace crecer. Es un pastor de todos y para todos. Por la acción del Espíritu Santo, y lo coloqué yo ahí en negrita, y por la oración y fortaleza de todos quienes integramos la iglesia, el obispo recibe gracias especiales para evangelizar, para gobernar y santificar. Eso, desde mi experiencia concreta, lo viví. Y por último, para dejar algunos aprendizajes personales en todo este tiempo, fueron 20 años que yo trabajé en el obispado, como decía al inicio, 6 años con don Carlos al final de su episcopado, y con don Horacio al inicio, trabajé con él casi 15 años, y ambas experiencias fueron positivas en mi vida profesional y personal. Debo decir, sí, que con don Carlos desde el año 96 al 2008 hice una relación muy personal. Él fue mi padre espiritual, también fue
mi director espiritual, perdón, pero él me decía padre espiritual, y mi suegro. Pero esa sería otra historia. Tendríamos que conversar en otro momento, porque mi esposo trabajó con él muchos años y por eso él me decía que él era mi suegro también. Así que por eso que tengo esa experiencia. ¿Y qué aprendí con ellos dos? Aprendí que trabajar en la iglesia y trabajar con ellos es un regalo. Los regalos se reciben, me decía don Carlos siempre, pero también hay que aprender a regalar, a compartir y a acoger todo. Así que yo creo que haber trabajado en la iglesia y seguir siendo parte de la iglesia para mí es un regalo de Dios para la vida, es madurez, es fortalecimiento de mi fe y amor a la iglesia, regalo para el crecimiento profesional. También es una responsabilidad, porque a quien más se le da también más se le exige, ¿cierto? Es una responsabilidad de fidelidad a Jesucristo, responsabilidad en el testimonio, en la vida cotidiana, en la familia, con los amigos, responsabilidad con la iglesia y con lo que comunicamos como iglesia, responsabilidad en los aprendizajes, en los valores, en la cultura eclesial, en la valentía de anunciar al reino en una realidad distinta y compleja como hoy, el testimonio y la esperanza que un amor más grande nos espera. Yo creo en eso, creo que hay un amor más grande que nos está esperando. Es una convicción para mí. Y por último, el aprendizaje que más he ido incorporando en mi vida hasta el día de hoy es una misión. Yo amo a la iglesia todos los días. Creo que todos somos parte y todos tenemos una misión. Y creo que todos desde donde estemos podemos aportar. Esta iglesia que está al servicio del reino, que es semilla de esperanza, que es misionera y que se transforma. Todos tenemos una misión y soñar la iglesia de todos los días. La iglesia que amamos como una madre que está atenta a las realidades de su gente. Es un desafío constante. La iglesia, nos decía don Carlos, es prolongación de Cristo en la tierra. Y en la tierra hoy día estamos todos nosotros. Dios siempre está llamando. Su espíritu permanece en medio nuestro. Por tanto, creo yo que suscita en nosotros nuevas cosas que tenemos que escuchar. Y como hoy día nosotros en Salesianos estamos trabajando un eslogan o un aguinaldo, como decimos los salesianos, nos mueve la esperanza, porque Jesucristo hace nueva todas las cosas. Y a propósito de la pandemia, ¿cierto? Estamos con momentos difíciles y tenemos que seguir suscitando la esperanza entre nosotros. Entonces, igual que los obispos, creo, sacerdotes, religiosas, los laicos somos hombres y mujeres, somos cristianos y somos servidores. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias por tu testimonio de estos pastores que han acompañado la vida y guiado, conducido en nombre del Señor, con sucesores de los apóstoles, la vida de nuestra iglesia diocesana de Talca. Me llamó mucho la atención esta imagen de la que hablaste de cuando asististe a la toma de posesión pasada. Qué bonito recordarla ahora en este minuto, en las vísperas de una nueva toma de posesión, de que experimentaste que era como la consagración del que está tomando posesión a la iglesia. Creo que es muy bonito porque en el fondo el ministerio episcopal es un servicio a la iglesia al que se consagra plenamente. Es como una relación esponsal en nombre del Señor que el obispo hace a la iglesia, es decir, a todo el pueblo de Dios que aquí en Talca vive su fe, su esperanza y su caridad. Muchas gracias, Claudia, porque también nos ayuda a hacer que este momento sea más cálido, nos sentimos más en casa con estas experiencias que muchos también les habrán evocado algunos recuerdos.